Hablábamos de las distintas situaciones que ha generado la política económica de Javier Milei, los recortes que ha producido y el malestar en muchos de los gremios y este paro docente a nivel nacional que se está llevando a cabo en el día de hoy. Le agradecemos a Alejandro Salcedo, que es secretario general de UDOCBA, la Unión Docente de la provincia de Buenos Aires, que nos atiende. Alejandro, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo para la audiencia. Bueno, ¿cómo se está llevando a cabo este paro? Recordemos que los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires habían aceptado el 7,5% de aumento del gobierno de Axel Kicillof, que había dicho que era imposible llegar al 8,8% como venía realizando para empatarle a la inflación. Otros gremios también estatales y judiciales lo habían aceptado, y este paro tiene que ver con el reclamo a nivel nacional que hacen los docentes, Alejandro. Sí, es así. Este paro tiene que ver con reclamarle al gobierno nacional la restitución de todas las sumas que ha retenido, incautado, quitado para con, en este caso, la provincia de Buenos Aires y todas las provincias de la Argentina, y las restituya de manera inmediata. Y son el Fondo Nacional de Incentivo Docente, sí, sumas que venían de Nación a las provincias para comedores escolares, para infraestructura, para la jornada extendida, la doble jornada, los fondos que quitó para el transporte, que eso también impacta fuerte en el bolsillo de los trabajadores y consecuentemente en la posibilidad que tengan los niños de poder ir en mejores condiciones a la escuela. Además reclamamos la devolución de la paritaria nacional docente, que entre otras cuestiones tiene la función de fijar el piso salarial mínimo nacional, y además para aquellas provincias que luego de fijado ese piso no llegaren por problemas presupuestarios comprobables, sí, la Nación tiene que asistir financieramente a esa provincia para que la provincia pueda pagar ese piso nacional mínimo. Y también, bueno, el respeto irrestricto de todos los derechos laborales docentes y de los trabajadores y un aumento salarial. Respecto al tema del FONID, bueno, tengo entendido que en diputados ya de alguna manera la oposición está presionando a la Libertad Avanza para discutir la vuelta del FONID, y también agregan el presupuesto universitario, decisiones que en su momento y últimamente se están revirtiendo, ¿no? Por lo menos aceptando a conversar, principalmente con el tema del presupuesto universitario, que primero fue para la UBA y después, ante el reclamo de las universidades nacionales, aparentemente ese 270% del presupuesto se va a agregar. ¿Esto motiva un positivismo en el reclamo de ustedes, Alejandro? Bueno, nosotros esperamos que esta iniciativa que tuvieron los diputados de la oposición tenga éxito. Ajá. Porque va en el sentido de nuestro reclamo, que se le devuelvan a la educación en la Argentina todos los fondos que tenía y que perdió luego de la asunción del actual presidente. La educación, lejos de necesitar recortes, necesita de más presupuesto, y necesita de presupuesto estatal, presupuesto público estatal, porque lo que pretende, en mi humilde opinión, el actual presidente, es de financiar a la educación pública estatal, sobre todo en el caso de las universidades, porque tienen investigación y desarrollos que luego generan que las empresas en la Argentina no tengan que pagar por esas patentes o esos desarrollos que son necesarios para el pueblo argentino. Por eso creo que la disputa que hay es si en la Argentina y también en otros países gobierna el Estado y su pueblo a través de sus representantes, o gobiernan las empresas, que nadie las elige, ¿no? Por eso la democracia es un proceso, ¿no?, que tiene que estar lo más vigente posible, pero también tiene que lograr resultados. Si vamos a tener estos resultados de que año a año crece la pobreza, crece la indigencia, cada vez menos derechos, bueno, yo creo que tenemos que pasar a una democracia más participativa. La democracia no significa exclusivamente ir a votar cada 2 años o cada 4 años un presidente.
tenemos que tener mucha participación y para eso están las organizaciones libres del pueblo, como los sindicatos, para estar permanentemente en lucha, en reclamo de los derechos y en defensa de los derechos que no tenemos y en defensa de los derechos que ya conquistamos. Alejandro, el FONIT, que tengo entendido fue creado antes del año 2000, 98, 99, sí, que lo han mantenido todos los gobiernos y que el objetivo es reforzar el salario de los maestros en todo el país. Tiene que ver con transferencia de recursos adicionales, de impuestos específicos. ¿En qué porcentaje afecta al salario docente lo que tiene de transferencia al FONIT? Bueno, el mes de diciembre, que fue el último mes en el que el Gobierno Nacional giró fondos por ese motivo, sí, era entre un 10 y un 15% del salario. Y ese 10 a 15% que dejó de mandar la Nación lo tuvieron que afrontar las provincias. Y ahí ya hubo una baja importante de salario. Por eso estamos reclamando de manera muy fuerte, muy firme, tanto hoy en el paro nacional de la educación, porque también están de paro los sindicatos no docentes que trabajan en las escuelas, ¿no? Los no docentes de las universidades, los no docentes de las escuelas primarias, secundarias, está todo el sindicalismo de la educación de paro para que se vuelvan a financiar todos los programas de educación, se vuelva a financiar el salario docente, se vuelva a financiar la educación, la ciencia, la tecnología. Ahí cuando desfinancian las universidades, desfinancian el hospital escuela, el hospital clínica, que es un hospital escuela, desfinancian el CONICET, desfinancian un montón de programas que son muy importantes para el pueblo argentino y que pretenden que en un futuro lo hagan las empresas, ¿no? Sí. Alejandro, tengo entendido que el FONIT es un impuesto que no tiene que ver con transferencias automáticas. Esto tiene que ver con decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿El FONIT me pregunta? Sí. Sí, el FONIT está establecido en una ley, y después habían decretos que debían seguir prorrogándolos. Ajá. En la última prórroga del anterior presidente vencía el 31 de diciembre de 2023 y el actual presidente no lo prorrogó. Por lo tanto, bueno, es total y exclusiva responsabilidad del actual presidente de la Nación el que hayamos perdido el FONIT. Bueno, se inscriben en la política económica que quiere llevar adelante este presidente, pero se olvida de la gente, ¿no? Pareciera como que está en un ensayo, digamos, teórico de la universidad, darse cuenta sin tener la sensibilidad necesaria para ver que con la política que está aplicando sufre mucha gente y hace mucho daño, y es por eso que nosotros estamos enfrentando de manera directa, además de estar totalmente en contra y esperando que no salga, y vamos a movilizar el día que se trate y no se apruebe la ley bases en el Senado de la Nación. Alejandro, recordame qué otras cuestiones están reclamando ustedes más allá de lo salarial y de la restitución del FONIT, algo que se viene dando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuestiones que los gremios vienen reclamando más allá de acordar cuestiones salariales, como en el caso en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el paro es por todos estos motivos que dije hace un rato: el respeto irrestricto de todos los derechos laborales de los trabajadores de la educación, la restitución de la paritaria salarial docente, la restitución de los fondos para el pago del FONIT, de los programas que dije recién, los fondos para comedores escolares, para la infraestructura, para programas pedagógicos. Se cortó absolutamente todo, los libros, la entrega de libros, se cortó absolutamente todo. Así que por todo eso es que estamos haciendo un paro que hasta el momento, por los datos que estoy teniendo, es de altísimo acatamiento. O sea que, nuevamente, los trabajadores en la Argentina le dan un contundente mensaje al presidente de la Nación de que tiene que terminar con esta política, con este brutal ajuste que está haciendo para con el pueblo argentino. Alejandro, desde hace un tiempo a esta parte siempre se habló de la calidad educativa, estableciéndola con cierta decadencia, con la obligación de que los alumnos pasaran, porque la estadística no hablaba de repitencia, entonces quería decir que la educación en la Argentina estaba bárbaro, y después nos damos cuenta que
algunos estudios determinaban que a los chicos en tercer grado les costaba leer, y bueno, todos esos números que se conoció últimamente. ¿Esto de qué manera afecta a esa calidad educativa, a estos recortes que ha establecido el gobierno de Javier Milei? Yo creo que habían problemas en la educación en la Argentina, como había problemas en un montón de sectores. Sí. Pero si hay problemas, lo que hay que hacer es resolverlos, no agravarlos. Seguro. Porque lo que está pasando en la Argentina es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que el presidente la está ahogando financieramente, y es una de las provincias que tiene menos cantidad de agentes, de empleados públicos en relación a los habitantes. Y así también pasa con los docentes. Lo que hay que hacer es fortalecer la educación, fortalecer el presupuesto, poner más docentes, generar condiciones para que eso mejore. Porque yo también recuerdo cuando cuando el expresidente Macri decía, es un desastre la educación por esto y por las pruebas. Bueno, pero ¿y qué hizo para resolver eso? En realidad no pasa. Es que es lo mismo que pasa cuando chocaron los trenes en Palermo. Bueno, como chocaron los trenes, está todo mal, son estatales, está todo mal, bueno, hay que privatizar todo, ¿no? El famoso apotegma de ramal que para, ramal que cierra. Bueno, lo que quieren es hacer negocios, es eso. Y para eso usan al Estado, estigmatizan y generan campañas de desprestigio, entendiendo, y lo repito, que había que no estaba en perfectas condiciones la educación. Pero lo que hay que hacer es mejorar, llamar a los docentes, llamar a todos los especialistas, llamar a hacer por ejemplo, un congreso pedagógico para que, con participación de todo el pueblo argentino, como hubieron un montón de leyes en Argentina que salieron producto del debate popular, porque las leyes tienen que interpretar al pueblo, no puede ser que interprete solo a un grupo muy chico de empresas. Y por eso es que se necesita de decisión política, con presupuesto y con decisión política de defender lo nuestro, defender lo argentino. La Argentina es un gran país, y de lo que se trata es de que los gobernantes, en vez de gobernar mirando las empresas y además mirando empresas extranjeras, gobiernen mirando el pueblo argentino. Cuando habla de que el presidente no está conectado con el pueblo y analizamos lo que hace, bueno, lo último que hizo ahí en el Luna Park, bueno, me parece que tampoco tiene mucha empatía con la problemática. Él decide lo que hay que hacer, cree lo que hay que hacer, y bueno, después se verá la luz al final del túnel. El tema es la extensión que tiene el túnel y el tiempo que uno demora en transitarlo. ¿En algún momento cree que va a haber alguna empatía con toda esta problemática que está reclamando? Digo esto porque en algunos casos ha dado marcha atrás y ha sido más contemplativos, por lo menos para escuchar ciertos reclamos, algo que hablábamos recién de los universitarios y en otras cuestiones donde con algunos precios que aumentaban los alimentos, donde no lo frenaban, sino que aconsejaban, para no utilizar la palabra de que el Estado tenía participación de alguna manera en cierto control, ¿no? Bueno, se me cortó un poquito, pero interpreto la pregunta más o menos como que la empatía del presidente con algunos sectores y con otros no. Bueno, algo parecido pasó con las prepagas. Ajá. Bueno, es un sector de la sociedad que tiene un cierto nivel de presión, o como se dice, de lobby, de presión política, y entonces logran algunas cuestiones. Lo más grave es lo que está pasando con los alimentos, con el acceso del pueblo argentino a los alimentos, a los productos básicos, a las necesidades básicas. Y la educación es una de ellas, ha cortado con todo, y bueno, esperemos que esto cambie. Yo creo que la única forma es enfrentar un modelo de este tipo, con las herramientas que nos da la Constitución y las leyes. En nuestro caso somos sindicato y bueno, con todos los mecanismos que tenemos para enfrentar este brutal ajuste, ¿no? Porque yo ojalá fuera, aunque sea largo el túnel, si le vemos la luz, pero hasta ahora yo no veo que por motus propio el actual presidente vaya a cambiar su posición. Alejandro, para ir terminando y agradeciéndole su tiempo, ¿qué piensa viéndolo al presidente en la presentación de ese libro, con esa fiesta en el Luna Park, cantando ante todos los reclamos que va teniendo? Bueno, es más
más de lo que veníamos hablando, ¿no? Está desconectado de las necesidades que tiene el pueblo argentino. Tiene un sector que lo acompaña, un sector que, yo respeto las expresiones democráticas sí, seguro, de un sector, pero inclusive yo personalmente creo que un sector que lo acompaña está sufriendo las consecuencias de la política del actual presidente, y cuando se den cuenta va a ser tarde, porque en la historia está bastante claro cuándo hubieron procesos económicos que hicieron expansión económica, que generaron distribución de la riqueza, y cuáles no. Los procesos neoliberales siempre fueron a la chique, hubo aumento de la pobreza, siempre hubo concentración de la riqueza en cada vez menos manos. En este caso, más claro no puede estar, que la redacción de la ley esté en manos de 5, 8, 10 empresas, que los bufetes de abogados sean los que escriban las leyes, que haya funcionarios de altísimo rango, de segundo nivel, de tercer nivel, que no hayan leído leyes que van a defender al Congreso. Bueno, habla a las claras de que no están gobernando, de que quienes están gobernando son las empresas, y es en definitiva el enfrentamiento contra ese poder, ¿no?, que tenemos que hacer. Sí, Alejandro, ¿usted está de acuerdo que veníamos muy mal, que algo había que hacer? A lo mejor, como yo digo, si el cinturón está en la cintura y después va al cuello, la cosa se complica cuando hay que ajustar el cinturón. Pero me parece que algo había que hacer, porque la verdad que no veníamos muy bien con el gobierno anterior, ¿no? No, totalmente. La situación estaba muy mal. Veníamos de un gobierno que en los primeros 2 años gastó $30.000 millones en importaciones, muchas de ellas que no eran necesarias, ¿no? Ese fue uno de los graves problemas que tuvo el anterior gobierno. Teníamos trabajadores en blanco, formales, por debajo de la línea de la pobreza. No hubo un ataque contra la inflación como debió hacerse, porque la inflación también le pega al trabajador, le pega a los ingresos fijos, y bueno, no cumplió con el contrato electoral que se estableció en 2019. Bueno, el peronismo tendrá que hacer su autocrítica. Coincido que había que hacer muchos cambios, muchas reformas, porque, por ejemplo, una de las cuestiones más graves que yo le critico al presidente, al expresidente, al anterior periodo de gobierno, es que no estaba el trabajo, a mi modo de ver, como el centro, y había mucha más uso de la capacidad instalada en la industria, pero había muchos trabajadores que estaban por debajo de la línea de pobreza, y también había sectores de la sociedad que no tenían trabajo y que tenían que trabajar, que recibían dinero del Estado, y que eso tendría que haberse transformado en trabajo. Esos trabajadores desocupados debían recibir un trabajo digno. Tampoco habló de la seguridad o de la inseguridad que sufren los trabajadores. Porque me parece que la inseguridad es muy grave también. Por eso, el trabajador tiene que estar en el centro de la escena política de cualquier gobierno que pretenda distribuir la riqueza. Alejandro, le agradezco su tiempo. Ojalá todo esto se solucione para el bien de todos, y le mando un abrazo grandote. Ojalá. Gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCA, Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires, paro docente.